Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 223 de la sexta temporada. Hoy, el Foro de Davos y la realidad de la política global con César Vidal. Editorial y análisis sobre esta reunión anual en donde se encuentran los titiriteros del mundo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Corría el año 1844 cuando se publicó en Inglaterra una novela titulada Coningsby. Escrita por el político Benjamin Disraeli, el texto, que llevaba por subtítulo La nueva política, intentaba describir la carrera de un joven ansioso de alcanzar la cima del poder político. En un momento determinado, uno de los personajes de la novela, cuyo nombre era Sidonia y que se inspiraba en la figura histórica de uno de los banqueros de la familia Rothschild, le decía: "So you see, my dear Coningsby, that the world is gathered by very different personage from what is imagined by those who are not behind the scenes." Lo que podría traducirse como: así que ya ve, mi querido Coningsby, que el mundo está gobernado por unos personajes muy diferentes de los que se imaginan los que no están detrás del escenario. La afirmación del banquero Sidonia resultaba de una enorme relevancia. La política y el poder son un escenario teatral del que la gente cree con toda convicción que está controlado por personajes que son reyes, presidentes, ministros y políticos en general. Hacia ellos mira y en ellos se fija, creyendo muy equivocadamente que comprende lo que está sucediendo. Incluso se permite odiarlos o amarlos, depositando en ellos sus fobias y sus esperanzas. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Nuestro mundo está regido por gente que se agazapa en las sombras, que tira de los hilos desde la oscuridad y que establece planes bien concretos. Son esas gentes, bien reducidas en número, todo hay que decirlo, las que determinan la economía y las modas, las corrientes sociales y, en última instancia, la política real, que poco o nada tiene que ver con la que aparece en los noticiarios, en los periódicos o en lo que relatan las furcias mediáticas. Quien compone ese reducido grupo de gente es algo que solo saben los que también se encuentran detrás del escenario. Ellos son los que tienen el verdadero poder y, lo que es más significativo, ellos son los que deciden quiénes van a dar la apariencia de ejercer el poder. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la reunión anual del Foro Económico Mundial o Foro de Davos que se está celebrando en estos días. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, entre los días 16 y 20 de enero se celebra el Foro Económico Mundial en Davos con una protección de 5.000 agentes de policía y con sus participantes trasladados en aviones cuyos pilotos, por obligación, no pueden haber recibido la vacuna del coronavirus. Segundo, el Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, o Schwab, como pronuncian a la inglesa algunos, pero tardó años en contar con una relevancia internacional. Tercero, de hecho, su relevancia comenzó a asentarse cuando desde finales del siglo pasado inició, entre otras actividades, los encuentros de jóvenes líderes globales al que sigue invitando solo un número selecto de personajes. Cuarto, de manera bien reveladora, y por citar solo algunos casos, en el año 1993, entre los invitados, se encontraba José María Aznar, que apenas unos meses después se convertiría en presidente del gobierno en España. Quinto, en 1996, entre los invitados se encontraron el juez Baltasar Garzón y Alberto Ruiz Gallardón, que sonaba como el posible dirigente de la derecha española. Sexto, en 1998, entre los invitados estuvo Jeff Bezos, el dueño de Amazon. En años sucesivos también se encontrarían entre los invitados Larry Page, de Google, y Jack Ma, de Alibaba. Séptimo,
En 1999, entre los invitados estuvo Azcárraga, gigante de las comunicaciones en el continente americano. Octavo. En el 2000, entre esos jóvenes líderes globales invitados, estuvo Martín Varsavsky, otro de los grandes de la comunicación. Noveno. En 2001, entre los invitados estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, que 3 años después se convirtió en presidente de gobierno en España. Décimo. En 2016, entre los invitados como jóvenes líderes globales estuvo Emmanuel Macron, actual presidente de Francia. Undécimo. En 2018, entre los invitados estuvieron Albert Rivera, al que se preveía como presidente de España, y Alexander Soros, hijo del millonario globalista George Soros. Duodécimo. En 2019, entre esos invitados como jóvenes líderes globales, estuvo el jesuita americano Cyrus Habib, ideólogo de buena parte del camino de apoyo del Vaticano a la agenda globalista. 13º. En 2020, entre los invitados, de manera sonoramente oportuna, estuvo Alicia Garzón, de Black Lives Matter. 14º. En otros años, como invitados, estuvieron personajes que llegaron al poder en sus respectivos países, como fue el caso de David Cameron en el Reino Unido o de Matteo Renzi en Italia. 15º. El Foro de Davos carece de la más mínima legitimidad política o representatividad popular. Nadie ha elegido a sus miembros, que teóricamente forman una simple ONG. Sin embargo, es indiscutible que marca la política de los gobiernos por encima de la voluntad de aquellos que los han elegido. 16º. El informe de riesgos globales de 2023 del Foro de Davos ya ha señalado que espera una década de ruptura, decadencia y opciones imposibles, cuyo problema principal será el cambio climático, que supuestamente provocará dificultades para conseguir cosechas, luchas para acceder a recursos básicos, migraciones causadas por el clima y una creciente agitación social. A todo ello se sumaría una creciente desigualdad. 17º. Según el Foro de Davos, para enfrentarse con ese panorama hay que comenzar a actuar ya, de tal manera que las empresas, pero también los gobiernos, comiencen a invertir en el cambio climático, en políticas inclusivas, una manera eufemística de referirse a la ideología de género y a la inmigración descontrolada, y en un gobierno supranacional al que deben subordinarse los gobiernos nacionales. 18º. Entre las áreas donde se verá esa acción transnacional estarán las vacunas obligatorias, el control de la alimentación y de la energía e incluso la creación de ciudades que vivan en el metaverso. Un aspecto especialmente destacado en la página web del Foro de Davos, y todo ello, como no podía ser menos, se verá unido a la guerra de Ucrania. Por cierto, el único conflicto armado al que se hace referencia de entre los cerca de 30 que se producen en la actualidad. 19º. Esa visión del mundo no puede sorprender si se tiene en cuenta quién forma parte del grupo de fideicomisarios del Foro de Davos, un grupo que incluye, por supuesto, al propio Klaus Schwab, junto a personajes como Larry Fink, factotum de BlackRock, Chrystia Freeland, viceprimera ministra y ministra de Finanzas del Canadá, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, Fabiola Gianotti, directora general de la Organización Europea de Investigación Nuclear, Al Gore, antiguo vicepresidente de los Estados Unidos con Bill Clinton, Joe Kesa, presidente de Siemens, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y David Rubenstein, fundador y presidente de Carlyle, junto a otros personajes del mundo de la alimentación y de la energía. A todo ello se une alguna nota de color, como la proporcionada por el músico Yo-Yo Ma o la reina Rania de Jordania. Y 20º, dentro de ese marco, Pedro Sánchez se reunirá estos días con algunos de los presentes, entre los que destacan Aditya Mittal, de ArcelorMittal, Cristiano Amon, de Qualcomm, Larry Fink, el CEO de BlackRock, que ya controla el 5,3% de Iberdrola, con 3.500 millones de euros en acciones,
y que también es accionista de referencia en el Banco de Santander y el BBVA, contando además con un peso extraordinario en los medios de comunicación españoles, Khaldun Al-Mubarak, director del Fondo Soberano de Emiratos Árabes Mubadala, que por cierto es accionista referente en Cepsa y en Enagas, y Gabriela Buse, directora general de Oxfam. Aunque la inmensa mayoría de la gente cree de todo corazón que son los políticos los que rigen el mundo y hacia ellos dirigen su admiración y apoyo o su aborrecimiento e ira, la realidad es que la política, las finanzas, la cultura, los medios de comunicación e incluso la religión son manejados desde las sombras por otras personas y entidades. Basta ver la gente invitada a las reuniones de jóvenes líderes del Foro de Davos para percatarse de que quizá no son ya tan jóvenes, pero sí han sido llamados a ocupar el poder. Desde movimientos sociales como Black Lives Matter a líneas de conducta y acción impulsadas por la Iglesia Católica, desde los grandes empresarios a un presidente de gobierno tras otro, desde la judicatura a los medios de comunicación, en esas reuniones se han reunido aquellos que han llegado al poder, como Aznar, Zapatero, Renzi, Macron o Cameron, y aquellos que en un momento dado no quisieron o supieron ser lo suficientemente dóciles como para alcanzar la meta, y como Albert Rivera fueron descabalgados. A nadie debería sorprenderle que desde Biden al Papa Francisco, desde Sánchez a Uribe, desde Lasso a Draghi, desde Borrell a Johnson, desde el rey Felipe VI de España al rey Carlos III de Inglaterra, todos y cada uno impulsen una agenda globalista que no resulta ni lo más mínimo aceptable para buena parte de la población mundial y que no resulta aceptable por la sencilla razón de que su carácter indescriptible dañino no se puede negar. Esta reunión del Foro de Davos está dejando de manifiesto una vez más que vamos hacia una dictadura globalista donde se decidirá qué podemos comer, qué medicación tenemos que recibir, en qué lugar vamos a vivir, qué poblaciones tendremos que aceptar en nuestro país, qué tipo de familia se nos impondrá e incluso qué debemos pensar y creer. En una mezcla aterradora se va empujando a la población mundial para que se someta a lo peor de la izquierda y a lo peor de la derecha. Así se une un control férreo sumado a una explotación salvaje por parte de un selecto grupo de oligarcas que pretenden convertir el planeta en un rosario de colonias explotadas, saqueadas y expoliadas por ellos. La energía, las materias primas, las riquezas naturales, la salud y especialmente la libertad le serán robadas a los pueblos para satisfacción de personajes como Larry Fink, cuya compañía BlackRock cuenta con un presupuesto que es superior al de todas las naciones del mundo, con la excepción de Estados Unidos y China. Ante ese panorama, ¿hay alguien que pueda creer que Pedro Sánchez va a imponer sus condiciones al Foro de Davos, en lugar de a recibir instrucciones que obedecerá de la manera más servil y lacayuna? ¿Hay alguien que pueda creer que Pedro Sánchez dirá algo distinto de «sí buana» o «sí mi amo»? Y por supuesto, quien dice Pedro Sánchez puede decir cualquiera de los políticos presentes en un foro donde, por cierto, se recomienda a las mujeres que no vayan solas, sino acompañadas, porque podrían verse acosadas por cualquiera de los presentes. Unos presentes que defienden, sin embargo, con insufrible agresividad, el feminismo y la ideología de género. Y sin embargo, aunque todo esto sea desconocido por el gran público, nadie debería sorprenderse. En realidad, la política se forja, se piensa y se madura desde detrás del escenario. Ese escenario que, gracias a los políticos y a las furcias mediáticas, es lo único que contemplan miles de millones de personas. Sin embargo, como supo reconocer el viejo Sidonia en la novela de Disraeli, solo los que se encuentran situados detrás del escenario conocen la verdad del poder. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Radio Shanghai. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al Foro de Davos. El Foro de Davos
que tiene mucho de fanfarria y de ruido y de cosas parecidas, pero que al final no tiene la menor legitimidad democrática. Nadie ha elegido a la gente del Foro de Davos, no representan absolutamente a nadie y sin embargo han decidido que van a poner en marcha un gran reseteo y que van a hacer absolutamente lo que quieran, lo cual es totalmente inaceptable. Claro, Pedro Sánchez va, suelta todas estas pavadas de la agenda globalista que tanto le gusta, se pondrá el pin de la Agenda 2030, sospechamos, como hace el Rey, y como hace Feijóo y como hace tantísima gente, todos van en este plan, venden que van allí, pues en fin, a ver si venden España o el país del que se trate, y a lo que van es a recibir órdenes. Pero ¿alguien se cree de verdad que Pedro Sánchez va a hablar con Larry Fink, que es el CEO, el consejero delegado de BlackRock, y que tiene un Producto Interior Bruto que es superior al de cualquier país del planeta, con la excepción de los Estados Unidos y de China, y que Pedro Sánchez le va a convencer de algo que no quiera? Pero es que alguien se puede creer eso, y quien dice Pedro Sánchez, dice Macron. Y quien dice Macron, dice el indio que ahora es el primer ministro en Gran Bretaña. Esta gente lo único que puede decir es sí, buana, y lo único que puede decir es sí, señorito, y lo que diga el señorito y como quiera el señorito. Y el que no se dé cuenta de esto no sabe lo que es la política mundial. Vamos a suponer que Pedro Sánchez fuera una persona con dignidad. Yo sé que hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande, pero vamos a suponer que aparte de ser un personaje con una capacidad maniobrera más que notable, además fuera una persona con dignidad, que ama España, que es un patriota. ¿Qué posibilidades tendría de hacer algo frente a un personaje como Larry Fink? Larry Fink, que te controla buena parte de la energía en España, que te controla los dos bancos más importantes de España, que son el Santander y el BBVA, y que te controla hasta medios de comunicación en España. Larry Fink manda en España muchísimo más que el Rey, eso por supuesto, pero que Pedro Sánchez. Y Larry Fink en un momento determinado envía esa pastoral, esa encíclica que envía todos los años, diciendo lo que va a suceder y dice que no se invierte en Europa y el daño que le hace a Europa es tremendo. Al final no vamos a saber qué le hace más daño a Europa, si las directrices de Larry Fink o, por el contrario, las sanciones contra Rusia, que a quien peor le está viniendo es a Europa, pero como está dirigida por una cúpula de políticos corruptos y vendidos a la agenda globalista, van a hundir Europa simplemente para favorecer a la agenda globalista e intentar hundir Rusia. Y esta es la triste realidad. ¿Y qué representatividad tiene el Foro de Davos? Ninguna. ¿Pero cuándo hemos votado nosotros a nadie en el Foro de Davos? ¿Cuándo las naciones se han reunido para escoger a nadie? En absoluto, son personajes autoerigidos en los amos del mundo. Y reyes, presidentes, primeros ministros agachan la cabeza. Miren, no nos engañemos, mientras existan entidades de carácter supranacional que además no representan a las naciones-estado, como el Foro de Davos, la democracia, la libertad y simplemente el comer en este mundo está en peligro. Y mientras haya gente a la que no se aplique una legislación antimonopolio, como es el caso, entre otros muchos, de Larry Fink, la democracia es un chiste, es una carcajada, es una burla. Porque en última instancia esta gente está por encima de los gobiernos. Y los gobiernos acaban siendo instrumentales para sus caprichos. Que hombre, que sí, que todavía nos dejan votar, que todavía dentro de lo que votamos, pues hombre, cada vez se parece más a votar entre el verde oscuro y el verde claro. No hay gran diferencia. Uno mira a Sánchez, mira a Feijóo en España y no ves mucha diferencia en ese sentido. De los medios de comunicación ni hablemos. Que haya medios de comunicación que de pronto se han puesto a defender el aborto como locos significa que la cuenta de resultados no debe de ir muy bien y necesitan, para su tarea de furcias mediáticas, venderse y prostituirse todavía más. Pero lo que sucede en el Foro de Davos es muy serio e indica hasta qué punto, pues no sabemos si somos la última generación que va a conocer algo parecido a la democracia, porque a fin de cuentas, si al final las elecciones tienen un fraude electoral
y se condena a cualquiera que dice, oiga, que aquí hay un fraude, y luego además organizas una operación de falsa bandera para que aquel al que le han robado las elecciones no pueda hacer nada, bueno, pues si eso es democracia, vamos, no les quiero contar. O sea, yo soy el emperador de la China en la época de máximo esplendor. Y esta es una realidad con la que tenemos que enfrentarnos, y o nos enfrentamos con ella o vamos hacia una tiranía que ni siquiera vayan ustedes a creer que va a ser una tiranía ilustrada, va a ser una tiranía de hambre, de inseguridad, de carencia de libertades, de miedo en la calle, de estar drogados literalmente muchos para que no se muevan, y otros pues de acabar en campos de concentración como los que ha abierto Lula para acabar con los partidarios de Bolsonaro. Esa es la triste realidad. Y más vale que la gente reaccione, porque si no, lo que nos vamos a encontrar es al grupo de sujetos sedientos de poder y sedientos de dinero que están dispuestos a hundir el planeta para ser ellos los que se suban en el último bote del Titanic. Esa es la tristísima realidad. Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio y que Dios los bendiga.